Página 23. Razón, verdad e historia. Seguimos con el capítulo 1. Cerebros en una cubeta. El test de Turing. Supongamos que alguien ha logrado inventar una computadora que pueda mantener realmente una conversación con un sujeto o con tantas personas como podría hacerlo una persona inteligente. ¿Cómo podríamos decidir si la computadora es consciente o no? El lógico británico A. Turing propuso el siguiente test. Permitamos que un sujeto mantenga una conversación con la computadora y otra conversación con una persona a quien no conoce. Si no puede decidir quién es la computadora y quién el ser humano, entonces, suponiendo que el test se repite en número suficiente de veces con distintos interlocutores, entonces la computadora tiene conciencia, es consciente. En resumen, una máquina de computar es consciente si puede pasar el test de Turing. Las conversaciones no se mantienen cara a cara, por supuesto. El interlocutor no puede conocer la apariencia visual de sus dos contertulios. Tampoco debe utilizarse la voz, ya que la voz mecánica podría sonar con un matiz distinto al de la voz humana. Imaginemos más bien que todas las conversaciones se mantienen con el soporte de una máquina de escribir eléctrica. El interlocutor mecanografía sus enunciados, preguntas, etc. Y ambos contertulios, la máquina y el ser humano, responden por medio de un teclado eléctrico. La máquina puede además mentir. Si se le pregunta, ¿eres una máquina? Podría replicar, no, soy un asistente del laboratorio. Varios autores de ningún modo hostiles a la idea de que una máquina pueda ser consciente. Varios autores han criticado la idea de que este test sea realmente definitivo para la determinación de la conciencia. Pero nuestro tema no es este. Deseo emplear la idea general del test de Turing, la idea general de un test dialógico de competencia para un propósito distinto: explorar la noción de referencia. Imaginemos una situación en la que el problema no consiste en determinar si el contertulio es realmente una persona o una máquina, sino más bien determinar si usa referencialmente las palabras tal y como nosotros lo hacemos. El test más obvio consiste, de nuevo, en mantener una conversación y, si no surgen problemas, si el contertulio aprueba, en el sentido de que no puede ser distinguido de alguien de quien sabemos de antemano que habla el mismo lenguaje, se refiere a las mismas clases usuales de objetos, etcétera. Si el contertulio aprueba, concluir que se refiere a los objetos tal y como nosotros lo hacemos. Cuando el propósito del test de Turing sea precisamente el descrito, es decir, determinar la referencia compartida, share, lo llamaré test de Turing para la referencia. Y del mismo modo que los filósofos han debatido la cuestión de si el original test de Turing constituye un test definitivo para la determinación de la conciencia, esto es, la cuestión de si una máquina que apruebe el test, no en una sola ocasión, sino regularmente,
es necesariamente consciente. Deseo discutir la cuestión de si el recién sugerido test de Turing para la referencia constituye un test definitivo para determinar la referencia compartida. La respuesta resultará ser no. El test de Turing para la referencia no es definitivo. No hay duda de que es un test excelente en la práctica, pero no es lógicamente imposible, aunque sin duda es altamente improbable, que alguien pase el test de Turing sin estar refiriéndose a nada. De aquí se sigue, como veremos, que es posible ampliar nuestra observación de que las palabras y los textos completos y los discursos no tienen una conexión necesaria con sus referentes. Aun cuando consideremos las reglas que deciden qué palabras pueden emitirse apropiadamente en ciertos contextos, en lugar de las palabras como tales, aun cuando consideremos programas para el uso de las palabras, según la jerga informática, aún así, esas palabras no poseen una referencia determinada, a menos que esos programas se refieran por sí mismos a algo extralingüístico. Este será un paso crucial de cara a alcanzar la conclusión de que los cerebros en una cubeta no pueden referirse de ningún modo a nada externo y por consiguiente no pueden decir que son cerebros en una cubeta. Supongamos, por ejemplo, que me encuentro en la situación ideada por Turing, disputando el juego de la imitación, según la terminología de Turing, y que mi contertulio es efectivamente una máquina. Supongamos que la máquina es capaz de ganar el juego, pasa el test. Imaginemos que la máquina está programada para producir bellas respuestas en castellano en contestación a enunciados, preguntas, observaciones, etc., formulados en castellano, pero que no tiene órganos sensoriales, salvo la conexión con mi máquina de escribir eléctrica. Turing no da por sentado que la posesión de otros órganos sensoriales o motores sea necesaria para la conciencia o la inteligencia, que yo sepa. Supongamos que la máquina no solo carece de ojos y oídos electrónicos, etc., sino que su programa, el programa que le permite llevar a cabo el juego de la imitación, también carece de dispositivos para la incorporación de inputs desde esos órganos o para ejercer control sobre un cuerpo. ¿Qué tenemos que decir con respecto a esta máquina? Me parece evidente que ni podemos ni debemos atribuir uso referencial a tal ingenio mecánico. Es cierto que la máquina puede platicar maravillosamente acerca del paisaje de Nueva Inglaterra, por ejemplo, pero si tuviese enfrente una manzana, una montaña o una vaca, no podría reconocerlas. Tenemos un artilugio para producir oraciones en respuesta a oraciones, pero estas oraciones no están conectadas con el mundo real. Si acoplásemos dos de estas máquinas y les dejásemos disputar el juego de la imitación entre sí, continuarían engañándose una a otra eternamente, aun cuando el resto del mundo desapareciese. No existen más razones para considerar que el discurso de la máquina acerca de manzanas se refiere a manzanas del mundo real, que para considerar que el retrato de la hormiga se refiere a Winston Churchill. Lo que produce aquí la ilusión de referencia, significado, inteligencia, etc., es el hecho de que tenemos una convención de representación bajo la cual el discurso de la máquina se refiere a manzanas, campanarios, Nueva Inglaterra, etc. De modo parecido,
Y por la misma razón existe la ilusión de que la hormiga ha caricaturizado a Churchill. Solo que nosotros somos capaces de percibir, manipular y mantener trato con manzanas y campos. Existen reglas de entrada al lenguaje que nos conducen desde las experiencias con manzanas a preferencias tales como veo una manzana y reglas de salida del lenguaje que nos llevan desde decisiones expresadas en forma lingüística, voy a comprar algunas manzanas, o a acciones distintas de la acción de hablar, como la máquina carece de reglas de entrada o de salida del lenguaje. No hay ninguna razón para considerar el discurso de la máquina o de ambas máquinas en el caso que ideamos de dos máquinas jugando entre sí el juego de la imitación como algo más que un juego sintáctico. Un juego sintáctico que se parece a un discurso inteligente, a buen seguro, pero en la misma medida y no en mayor que la curva de la hormiga se parece a una mordaz caricatura. En este último caso, podríamos haber argumentado que la hormiga habría dibujado la misma curva aunque Winston Churchill jamás hubiese existido. Pero no podemos elaborar un argumento que sea completamente paralelo para el caso de la máquina. Si las manzanas, los árboles y los campanarios no hubieran existido, entonces, presumiblemente, los programadores no habrían dado a luz el mismo programa. A pesar de que la máquina no percibe manzanas, campos o campanarios, sus creadores diseñadores sí lo hacen. Hay cierta conexión causal entre la máquina y las manzanas del mundo real, etc., por medio de la experiencia perceptiva y el conocimiento de sus creadores diseñadores. Pero esta débil conexión difícilmente puede bastar para la referencia. No solo es lógicamente posible, pese a ser fantásticamente improbable, que la misma máquina hubiera existido sin existir manzanas, campos y campanarios, etc., aun cuando todas estas cosas cesaran de existir. La máquina seguiría platicando felizmente. Por este motivo, es absolutamente imposible sostener que la máquina es capaz de referirse a las cosas. El punto relevante para nuestra discusión es que el test de Turing no permite excluir a una máquina programada para no hacer otra cosa salvo disputar el juego de la imitación. Y está claro que una máquina con tales características no se refiere a las cosas en mayor medida en que lo hace un tocadiscos. Página 26.